Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, nossa igreja digital, ok? Eu sou o Sí, pastor Darcio, Danuta, estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios y vivir mucho más toda la palabra y las promesas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Os milagros também, Los ¿verdad? milagros, Sí. bienvenidos al Ministerio Agua Viva. Si visita la página web ministerioaguaviva.net, va a ver las páginas del ministerio en portugués y en español. Y allí en español tiene quién somos, a dónde queremos llegar y a dónde Dios nos ha llevado. Tiene la radio, también tiene los estudios de todas las prédicas grabadas y también las alabanzas, los videoclips de las alabanzas y películas. Y las películas que sean de bendición a las personas que van a mirar, que puedan agregar más personas a ver, a tener más comunión con películas cristianas y no cristianas, pero que tengan mensajes para añadir y crecer al cuerpo de Cristo. Y gracias a usted que está con sus donaciones de tiempo, trabajo, de financiero, de todo, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y aquí seguimos juntos, todos nosotros, con ministerioaguaviva.net. Em nome de Jesus, se você tem películas, se você tem videoclips que nos gostaria poner em nossa página web, mándala que vamos a ver e vamos a poner em nome de Jesus. Amém? Estamos hablando aquí sobre la identidad cristiana. Hablamos a 2 semanas, hablamos sobre la fe en Jesucristo, que es una identidad que todo el cristiano tiene que tener. Hoy vamos a hablar de un otro tema, el arrepentimiento. Y para tratar este tema, invitamos a nuestro hermano Carlos. ¿Está ahí, Carlos? Ahí está. Bendiciones, hermano, qué gusto verles nuevamente. Sea muy bienvenido, mi hermano. Gracias, bendiciones, siempre un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes y especialmente en un tema tan, tan importante, hermano, la identidad cristiana. Como hemos visto a través de esta serie, es lo que el cristiano es, no lo que el cristiano debe ser, lo que el cristiano es. De ahí en adelante que parezcamos cristianos o no, o seamos, bueno, es otro tema, Este es pero otro problema, ¿verdad? claro, pero Dios tiene muy definido lo que quiere que seamos y nos lo ha revelado a través de su palabra. Entonces, tenemos que comenzar a entender esto y sobre todo a reflejar ese cambio en nuestras vidas, porque es exactamente lo que se habla hoy, el arrepentimiento es un cambio de vida en todos los sentidos, un cambio profundo, tanto de pensamiento, de corazón, de espíritu, de vida, de forma de ser, en total todo lo que conlleva al ser humano. Entonces, el versículo que estaremos viendo hoy, y lo vemos más adelante, si me permites, hermano, es en Hechos, capítulo 3, eh, verso 19. Veamos qué dice y comenzamos con él. Dice, un momentito, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Wow, qué hermoso pasaje, hermano. Y lo interesante es lo que nos habla. Este pasaje nos habla de que el arrepentimiento debe ser parte de nuestra naturaleza por ser un un llamado de Dios. Esto es lo que dice. Así que arrepintaos y convertíos. Esto habla de ese cambio que vamos a comenzar a ver y de la importancia que este cambio debe reflejar y debe tener, no solamente reflejar, debe tener eh, en la vida del creyente. Entonces, eh, el arrepentimiento es lo que Dios quiere
Primero para todo el mundo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él murió por todos, es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento, que nadie se pierda. Entonces, es un llamado de Dios al mundo. Y esto es lo que tenemos que entender aquellos que estamos caminando en la fe, aquellos que estamos caminando con nuestro Señor Jesucristo, que es un llamado que Dios está haciendo primero al mundo y después es un llamado que está haciendo personalmente a cada uno. ¿Por qué digo un llamado personal? Porque cuando hemos entendido primero la fe, después el arrepentimiento, esto nos trae, lo hablamos en los beneficios de la fe como beneficio, la salvación. Pero la salvación no es solamente, lo hablábamos, dar la vida eterna y ya. Va mucho más allá, es un cambio total en todos los sentidos de nuestra vida, es un nacimiento espiritual. Entonces, por esto es importante entender el arrepentimiento. Del arrepentimiento, vamos a ver qué es lo que significa el arrepentimiento en un contexto más humano. Dice, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho o dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. El término arrepentimiento designa una voluntad personal y sincera de asumir responsablemente las consecuencias de actos considerados moralmente reprobables cometidos en el pasado y de comprometerse a no perpetuar más estos actos. Lo que entendemos aquí es que el arrepentimiento es realmente un cambio de conducta de la persona en todos los sentidos. Eh, Como lo hablé en el principio, en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Y este arrepentimiento lo lleva a no volver a hacer lo que ha hecho. Y esto tiene mucho sentido porque precisamente es lo que Dios espera de ti y de mi hermano. Que nosotros entendamos bien lo que es el arrepentimiento, lo que es la salvación, lo que es el perdón, lo que es el amor. Y que no volvamos nosotros a pecar, a ofender a Dios. Entonces, el arrepentimiento, como lo vimos en el contexto humano, tiene mucho que ver con mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos. Y todo esto se ve reflejado en mi manera de vivir, en mi forma de vivir, cómo hablo, cómo actúo, cómo me relaciono con otros, inclusive a veces cómo amo. eh, Todo esto es parte de nuestra vida natural y lo hacemos desde que estamos pequeñitos hasta cuando crecemos. Pero es precisamente esto lo que Dios quiere cambiar y quiere perfeccionar en nosotros. Que no simplemente sean emociones, que no simplemente sean sentimientos, que no nos limitemos a una manera de pensar o a una manera de hablar, sino que todo esto vaya enfocado, vaya en la dirección de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos ve a nosotros, de cómo Dios quiere que seamos nosotros. Este es el propósito del arrepentimiento, o debería ser la consecuencia del arrepentimiento, un cambio en todos los sentidos de mi vida. Como te dije, el arrepentimiento es un sentimiento que se produce al reconocer que hemos cometido una ofensa o una falta que ha hecho daño a otros. Esto creo que lo hemos experimentado todos, hermanos. Cuando hemos ofendido a una persona, cuando hemos hecho mal a alguien, eh, normalmente, normalmente empezamos a sentir esos sentimientos. Nos empezamos a sentir mal, tristes, porque hemos ofendido a alguien, porque hemos hecho daño a alguien.
Ahora, la siguiente actitud es cambiar, estar dispuesto a cambiar y aceptar nuestras faltas. Nuestro compromiso es un compromiso personal y después un compromiso con otros de no volver a cometer la falta o la ofensa. Esto es importante. Aquí estamos hablando todavía en un contexto humano, pero esta parte la aplicamos también en un contexto espiritual. ¿Por qué? Porque una vez que yo entiendo que el pecado no agrada a Dios, el pecado ofende a Dios, mi arrepentimiento tiene que llevarme a no volver a ofender a Dios, a no querer buscar ofender a Dios. Por lo contrario, el arrepentimiento tiene que obrar en mí de una manera que yo tenga ese respeto, ese amor, ese temor a Dios y que yo obedezca y cumpla lo que Dios espera de mí. Es un cambio de voluntad y de pensamiento con el deseo de ser diferente. Esta acción no es fácil, pero nos trae muchos beneficios en nuestra relación con los demás, al igual que nuestra relación con Dios. Es interesante, hermano Darcio, esta, esta definición, porque es una definición eh, más humana, diríamos, una definición más humana, pero no deja de tener o de exponer el sentido del cambio que realiza la persona al arrepentirse. Eh, es un cambio de pensamiento, es un cambio de sentimiento, pero a la misma vez es un deseo de pedir perdón a la persona, es un deseo de no volver a hacer daño. Y este es el mismo sentimiento, pero enfocado a Dios. No sé cómo ves esta definición, hermano, pero me parece que se ajusta mucho a ese sentimiento, a ese pensamiento, a ese cambio que hay en nuestra vida. Usted que nos acompaña sabe que nuestro ministerio está en portugués y en español. En jueves tenemos un estudio en portugués con lo mismo tema, ¿verdad? Y viernes tenemos un estudio en español. Y ayer hablaba sobre la diferencia de cambio y transformación. Importante. Muchas veces lo que pasa es que nosotros pensamos, es un cambio es moverme de aquí para allá, de allá para acá, y así es un cambio. Pero una transformación, que es lo que Dios quiere que hagamos, lo que tengamos en nuestra vida, es un cambio de esencia, es un cambio más profundo. No es solamente un cambio, es una transformación. Usted va a dejar de ser lo que era. Si usted cambia, de verdad, usted ha hecho un cambio ayer, mañana usted puede volver a hacer la cosa mala, ¿verdad? Ahora, si ayer usted aceptó la transformación, esto no va a ocurrir más en su vida. Esto o que Dios quiere tratar en nuestra vida, nuestra esencia, ¿no? Que es la Fíjate, transformación, ¿no? fíjate que esto es importante, hermano, y lo vamos a ver también más adelante un poco más a profundidad. Pero esto es bien importante porque es un cambio que tiene que ser permanente. No es algo que simplemente cambié hoy y ya mañana, es algo que tiene que estar presente en mi vida, en tu vida. No puedes solamente hoy decir, sabes que yo me arrepiento de haber pecado contra Dios y ya mañana no. El arrepentimiento nos lleva a hacer un cambio completamente de la dirección en que íbamos, a dejar completamente lo que estábamos haciendo, practicando. Eh, pero esto es cuando de verdad hemos entendido ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, ese arrepentimiento del cual Dios nos ha mostrado que es necesario para poder agradarle, para poder estar delante de su presencia. Entonces, ¿por qué decimos que el arrepentimiento es parte de la identidad del cristiano, hermano? Porque se supone, y digo se supone entre
paréntesis, entre comillas. claro, que nosotros como cristianos hemos entendido ese llamado de Dios y hemos reconocido que hemos ofendido a Dios con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar en todos los sentidos. Entonces, hemos entendido esto y estamos dispuestos a aceptar que necesitamos un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Entonces, cuando entendemos esto, cuando nosotros realmente hemos comprendido lo que Dios ha hecho en mi vida y hemos comprendido lo que yo he hecho en contra de Dios, ahí comienza a cambiar todo. Pero tiene que ser un cambio profundo. Sí, un ejemplo de cambio y transformación. Cambio cuando usted cambia de casa. Se sale de una casa, va para otra, ¿no? Ahora, si usted va en Juan capítulo 2, usted va a ver el primero milagro de Jesús. ¿Mm? ¿O qué Jesús ha hecho? Cambió agua en vino. No, ¿Correcto? transformó agua en vino. O sea, agua, si usted conoce un poquitito de química, sabe que sus moléculas de H2O. H2O, ajá. Ok, después que esto, que tuvo la transformación de Jesús, no era más esto, era otra molécula química. O sea, esta transformación que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Interesante, hermano, porque si te fijas, seguía siendo un líquido, seguía siendo, lo podríamos decir, agua, pero ahora tenía una naturaleza nueva, una esencia nueva. Esencia, esto. eh, Esta era es la clave. Esta es la clave. Dios no quiere a usted como usted es, como yo soy. Hablaba esta semana con una persona y decía justamente esto. Ah, porque yo tengo miedo, yo tengo problemas, yo tengo... Mira, todos lo tienen. Todos nosotros lo tenemos. Pero, ¿o qué tenemos que hacer? Confiar que Dios está con nosotros y confiar que estamos en este proceso de transformación. Y este proceso de transformación tiene fecha para empezar y fecha para terminar en la eternidad. Bueno, O y de sea, hecho es lo que dice el versículo que habíamos leído en Hechos capítulo 3, dice, arrepentíos y convertir. Convertir es cambiar, transformar, es ser diferente. Ahora, ¿cuál es el propósito de de ese arrepentimiento, de esa conversión? Es para que nuestros pecados sean borrados. Es lo que dice el versículo. sí. Y el beneficio para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendiciones. Y pensemos en lo que significa refrigerio. Significa algo que te refresca, algo que te hace sentir bien, algo que te trae hasta cierta paz y cierta tranquilidad. Entonces, en sí lo que está diciendo, que tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos primero para que Dios borre nuestros pecados. Una vez que Dios ha borrado nuestros pecados, porque ya hemos sido perdonados, porque ya hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces comienza lo mejor. La primera bendición es que comenzamos a ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos damos cuenta a través de su palabra cómo Dios nos va hablando, cómo Dios nos va guiando, porque esta es la guía, la palabra de Dios. Es como, bueno, los jóvenes de hoy en día no lo utilizan, pero los viejos utilizábamos un mapa. En mi trabajo, en aquellos años, Sí, GPS, ¿verdad? utilizaba un mapa, entonces normalmente me daban un mapa del estado y había ciudades como Los Ángeles, otras ciudades que tenían mapas específicos de la ciudad, calle por calle. Entonces, cuando había que hacer una entrega, nos daban esos mapas y había que andar buscando. Mira, era un problema. Era un problema.
Pero cuando sabías leer, cuando sabías entender el norte, el sur, los puntos cardenales, la dirección, todo, cuando lograbas entenderlo era muy fácil, porque los mapas tenían una guía, por ejemplo, A14, F17, y era el punto cardenal. Entonces tú lo buscabas y te ibas directo ahí. Y esto te aclaraba todo el panorama y te evitabas de buscar todo. Es lo mismo la Biblia. La Biblia tiene un punto de partida y tiene una dirección hacia donde debemos ir. El problema es cuando nosotros, en vez de ir en esa dirección, nos mantenemos en círculos, en círculos, en círculos. El arrepentimiento es un cambio total en mi vida, en mi forma de pensar, en mi conducta, en mi vida espiritual. Ahora, esto solamente es posible en Cristo Jesús. Solamente en Él. No hay otra manera. No hay otra manera de que este cambio se produzca en mí. Entonces, ahí tenemos la pantalla, lo que hablamos hace un momento, la comprensión, hermano, que el cristiano tiene el entendimiento total de lo que ha hecho y de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, es un cambio, una transformación. Y mira, me encanta esta flecha, hermano. Me encanta esta flecha. ¿Por qué? Porque refleja ese cambio en todos los sentidos que nosotros tenemos que hacer. Ya no tenemos que ir directo. Ahora tenemos una nueva personalidad, tenemos una nueva esencia, tenemos una nueva naturaleza espiritual. Pero solo es posible en Cristo. Este cambio que ve usted, hermano o hermana, en este sign, esta flecha, solamente es posible en Cristo. Esto refleja o significa cambiar mi vida en dirección a Jesús. Encontrar un sentido a mi vida en Cristo. Pero solamente es posible con nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, por esto es importante entender lo que hablaba el versículo de Hechos. Yo lo tengo nuevamente acá, hermano, por esto lo estoy mencionando. Y Y no yo sé lo si tienes algo que hablar en cuanto a este versículo, hermano. Primero, dice que algo muy importante que debo de entender es que mis pecados son borrados, lo hablaba hace un momento. Ahora, ¿por qué es importante que mis pecados sean borrados? Para librarme de la paga del pecado. Y esto lo tenemos en Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la liberación, hermanos, que trae el arrepentimiento, que trae el perdón, que trae la fe. Ahí lo tenemos, Romanos 6:23, hermana. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, qué importante cuando entendemos este versículo, hermano, porque este versículo está hablándonos de la consecuencia del pecado, de la consecuencia de rebelarnos a contra de Dios, de ofender a Dios, pero también a la misma vez nos está hablando del regalo de Dios. Ahora, ese regalo de Dios viene solamente a través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, por eso tenemos que entender esto. Cuando nosotros nos hemos arrepentido, que hemos pedido perdón a Dios, hemos sido liberados. Por eso Hechos decía, nuestros pecados son ¿qué? Borrados, son quitados. Ya no existen más. Entonces no tiene sentido hacer algo que ya no existe. Ahora, lo que hablaba hace un momento de tiempos de refrigerio en Hechos,
esto es para traernos paz y creo que tenemos Hebreos 10:17, hermano, ¿qué es lo que dice? Añade, y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Wow, qué hermoso pasaje, ¿no? Y añade, y dice el Señor, dice Dios, y nunca, si ustedes se arrepienten, si realmente entregan su corazón a Cristo y le aceptan como su Señor y Salvador, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hay que entender esto. Es Hebreos 10, versículo 17. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mira qué hermoso, hermano Darcio, el poder estar convencido de esto, de que Dios me ha perdonado totalmente gracias a mi arrepentimiento, al arrepentimiento que Dios ha hecho posible en mí. Entonces, cuando yo entiendo que Dios jamás se va a acordar de mis pecados, eso quiere decir que ya no existen, Así que ya es. no están. Entonces, Pero esta es la, aún el diablo puede venir y te hablar, mira, usted ha hecho eso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. por esto es importante entender ese cambio, esa transformación que Dios ha hecho. Ahora, ¿la va a seguir haciendo hasta perfeccionarlo? Sí. Y por causa de estar en este mundo vamos a, como dijiste tú, a ser tentados, sí. Pero la palabra dice que si resistimos al enemigo, ¿él qué va? Él va a huir. Va a huir. La Así. tentación no nos va a hacer nada. Por esto es importante entender esto. Delante de la presencia de Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, ya estamos justificados, ya estamos limpios. Ya Dios no ve pecado en ti y en mí. Ahora, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad mantenernos de la manera que Dios me ve. Les voy a poner un ejemplo. Tú traes una camisa blanca, impecable, limpiecita, y tienes que entrar a un lugar donde hay mucha tierra, mucho polvo. Tú tienes que tratar de que esa camisa blanca, o tratamos normalmente cuando andamos en lugares así, tratamos que la camisa mantenga ese blanco, que no se manche, que no se ensucie. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, mantener esa esencia, esa nueva personalidad, esa nueva naturaleza que Dios me ha dado, que es una naturaleza de santidad, de pureza. Es difícil mantenerla así, bueno. Mira, Hay dos cosas. mira, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero es difícil. Ay, mucha gente habla, ay, pastor, pero es difícil. Sí, es difícil. Es difícil. Si fuera fácil, mira, estaríamos Pero hay, todos tranquilitos, ¿verdad? pero hay dos cosas, hermano. Una es cuando viene el enemigo y por mi debilidad, por mi falta de consagración a Dios, por mi falta de conocimiento dentro de la palabra de Dios, yo peco contra Dios. Y otra muy diferente cuando yo peco intencionalmente, conociendo, sabiendo lo que estoy haciendo. Son dos situaciones muy diferentes. Entonces, si tú traes tu camisa blanca y vas caminando y te resbalas, eso no lo hiciste tú intencionalmente. Eso fue, te resbalaste, te caíste, fue por otra causa de otras cosas. Pero tú vas caminando y te tiras al suelo, sabes que se va a manchar tu camisa blanca. Sí, ¿verdad? Entonces son dos situaciones que tenemos que analizar. La primera es que tenemos que cuidar y mirar dentro de la palabra de Dios, porque ahí es donde está la clave, la fortaleza, el conocimiento para no pecar. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros pecare, abogado tienen para con el Padre, ¿a quién? Al Hijo.
Y esta es la seguridad que tenemos que tener, pero es la seguridad que te da el arrepentimiento, es la seguridad que te da, la palabra me encantó esa que dijiste, la transformación. Transformación, así es. Es esa seguridad. Ahora, ¿qué es lo que produce el arrepentimiento? Lo hemos estado hablando. Es un cambio espiritual y moral en el ser humano, perdón, en el creyente, en el cristiano. No tanto en el ser humano, bueno, produce un sentimiento, produce hasta cierto punto un cambio en su forma de ver las cosas, de hacerlas. Pero número uno, cambia mi forma de pensar y mi forma de vivir. Pues Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Tenemos otra naturaleza, hemos nacido de nuevo. Y esto es importante, entender esa nueva naturaleza, entender ese nuevo nacimiento. Dios nos ha hecho una conversión profunda, lo que hablabas tú, esa transformación. No es de afuera hacia adentro, es de adentro Afuera. hacia afuera. Se tiene que reflejar y tiene que ser un producto de ese arrepentimiento, de la obra de Dios en mi vida. Entonces, Dios ha hecho una conversión profunda, comenzando con una naturaleza espiritual. Nos ha dado una naturaleza espiritual, la cual me ayuda a entender y comprender el paso que he dado y el pacto que Dios ha hecho conmigo. Esto, hermano, creo que muy pocas veces nos detenemos a pensarlo. Hay un pasaje en la segunda de Corintios 5:17, hermanos, si lo tenemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ah, wow. De modo que si alguno está, ¿qué significa esto, hermano? Estar significa estar en él, no estar fuera de él, no estar alrededor de él, es mantenerse en Cristo, mantenerse en Dios, mantenerse en la palabra de Dios. No es simplemente, ok, yo soy cristiano y ya. No, no, no. Hay que vivir. Estar en Cristo significa tener una vida que depende totalmente de Jesús, una vida que solamente Jesús nos da. Esto es lo que significa estar en Cristo. Ahora, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Tiene una naturaleza diferente, tiene una nueva vida, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que yo era antes, ya no lo soy más. Ya no lo soy más. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Nos habla que la transformación de la cual habla el hermano Darcio comienza desde el momento que tú y yo recibimos al Señor Jesús. Una renovación, ¿una qué? Una transformación espiritual, moral, mental, en esas áreas donde Dios comienza el cambio en mi vida. Ahora, estas áreas son necesarias para tener una comunión con Dios, pero también son necesarias para poder tener una comunión con los demás y para poder entender el plan de Dios, para poder aceptar su palabra, su voluntad, su autoridad. Esta palabra me gusta, hermano Darcio. No sé si tienes un comentario en cuanto a esto, esa naturaleza espiritual, pero sobre todo el aceptar esa voluntad y la autoridad de Dios en mi vida. Yo pienso que esto es muy difícil. Vemos muchos cristianos, entre comillas, que dicen cristianos, pero la verdad viven en el mundo, tienen la naturaleza del mundo. Cuando vimos Pablo hablando en 2 de Corintios 5:17, estamos hablando de tener la esencia de Cristo en nuestra vida. Tener la esencia de Cristo. Ah, pastor, entonces
vamos a caminar en las nubes. No, 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 caminamos en el piso normalito, pero ya no pensamos con lo pensamiento, con la cabeza del mundo, y sí con la naturaleza de Cristo. Esto que Pablo nos habla acá, y es esto que el cristiano tiene que tener. Yo soy cristiano y sigo con las mismas actitudes, las mismas cosas que yo pensaba. Lo siento, yo no soy cristiano. Yo soy una persona que conoce a Cristo, pero no vive con Él. Entonces, esta esencia, esta transformación que Dios espera de usted y de mí. Y esta transformación, te digo, no depende de Dios. No depende de Dios. Señor, haga esa transformación en mi vida. Él no va a hacerlo. Usted tiene que querer hacerla. Ahí está, aceptar, decidir, Aceptar. ¿Sí? decidir. Entonces, esto es lo importante, o lo que decía segunda de Corintios, que es el versículo que vimos, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Yo acepto, yo decido si voy a vivir, porque esa es la libertad, hermanos, que tenemos en Cristo. Él ya nos ha liberado de las cadenas del pecado, ya nos ha liberado de la condenación, pero aún así no nos forza a hacer algo que Él sabe que es bueno para nosotros. Lo que dice el hermano, yo tengo que decidir, qué querer. Ahora, si yo entiendo que todo ya pasó en mí, que ya todo es nuevo en mi vida para mí, que Dios lo ha hecho de esa manera, y no querer vivirlo, hay un problema, hay algo grave que está pasando en mi vida. Ahora, ¿cómo el arrepentimiento, hermano, se puede ver en nosotros? ¿Cómo el arrepentimiento se puede ver en mí? El arrepentimiento tiene que dar fruto como resultado de que realmente hay una transformación, un cambio, y que tengo el deseo verdadero de agradar a Dios. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3, verso 8. El arrepentimiento tiene que dar fruto como resultado de que realmente he cambiado y tengo deseo verdadero de agradar a Dios. El siguiente, hermana, haced pues. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oh, wow. Este es otro mandato, hermano, no es simplemente vivan así, dice haced. ¿Qué significa hacer? Significa que tenemos que comenzar a obedecer a Dios. Significa que tenemos que buscar esos frutos de arrepentimiento de los cuales habla aquí en Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice? En realidad es que el arrepentimiento nos debe llevar en palabras claras a dar fruto, a hacer las cosas que Dios espera que yo haga. Y cuando esto pasa en mi vida, en ese momento, el arrepentimiento se puede ver en mí y lo pueden ver los demás, inclusive yo. ¿Por qué? Porque empiezo a ver que ya no soy el hombre que era antes, ya no soy la mujer que era antes, ahora soy diferente. Ahora cuando llega la tentación, cuando tengo un problema, cuando estoy en enfermedad, en debilidad, en cualquier situación, confío en Dios, busco la presencia de Dios. Ahora cuando alguien me ofende, trato de perdonar. Cuando alguien me hace daño, perdono. ¿Por qué? Porque empiezo a entender realmente lo que Dios quiere de mí. Dios quiere que tú y yo, hermanos, amigos, que tú y yo reflejemos a Cristo. Que tú y yo seamos diferentes. ¿Se acuerdan el pasaje que habló el hermano Darcy, el que compartió con nosotros en cuanto al vino?
Si te recuerdas, hermano, cuando este vino fue llevado con el contramaestre, ¿qué fueron las palabras del contramaestre hacia el novio? Dice, de verdad, dice, te felicito, dice, porque normalmente todos dan el vino bueno al principio, y ya cuando la gente está borracho, traen el vino malo, dice, pero tú has hecho lo contrario. Dejaste el vino bueno para el final. ¿Qué habla esto? Que lo que hace Dios, lo que hace Jesús en nuestra vida es lo mejor y se muestra delante de todos. El vino fue un ejemplo, un cambio, el primer milagro de Jesús, pero fue una transformación total, una transformación que se pudo ver. Esto es lo que hace Dios. Cuando tú y yo verdaderamente nos arrepentimos, cuando tú y yo verdaderamente queremos agradar a Dios, ese arrepentimiento comienza a producir un fruto, pero tengo que querer, porque dice, hacer no viene solo, implica un esfuerzo, implica tomar una decisión. Hay otro pasaje, hermano, en Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo aquí habla de varios cambios que se deben producir en el cristiano. Dice, yo oro para que se produzca en ustedes, ¿qué? Amor. Para que se produzca en ustedes, ¿qué? Ciencia y conocimiento. ¿Qué quiere decir ciencia y conocimiento en la Biblia? Aquí quiere decir que nosotros conozcamos mejor la palabra de Dios, que la entendamos mejor y entendamos el propósito de Dios en mi vida. Este es el conocimiento, es la ciencia que Dios nos está revelando en su palabra. Esto tiene que producir en nosotros conocimiento de la palabra de Dios y entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, habla de frutos de justicia que son ¿por qué? Por medio de Jesús, que era lo que hemos venido hablando. Todo esto solamente es posible a través y en Cristo Jesús. Por esto decíamos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, estos cambios tienen que ver con nuestro interior, con nuestro corazón, con nuestra mente. Una transformación que necesaria, necesaria. Ahora, esos frutos de justicia son solamente a través de Cristo Jesús. Una prueba inegible e inconfundible de que en verdad nos hemos arrepentido y nuestra identidad proviene de Cristo, la podemos ver en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oh, wow. Qué hermoso, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es que amor. ¿Qué era lo que estaba pidiendo Pablo? Que abundara el amor, ¿no? Gozo. Tenemos que tener alegría, no tenemos que, ay, otra vez, no, ¿qué pasó? Tenemos que estar con gozo, con alegría, paz. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema en tu vida, tú tienes esa paz, esa paciencia. Ahora, esto es algo que a mí me cuesta, la paciencia. Quizá puedo comenzar con los demás, pero aún Dios sigue trabajando en mí en esa área y le doy gracias a Dios porque poco a poco va transformando eso en mi vida. Y creo que muchos de ustedes, hermanos, al igual que yo,
nos cuesta ser pacientes. Del hermano Dacio, bueno, yo sé, él es como yo, es impaciente. No, hombre, así. Ahora, es cierto, ¿no, hermano? Que poco a poco hemos aprendido a manejar ese cambio, esa impaciencia que por naturaleza tenemos. Ahora, ¿cómo ha sido posible, hermano? ¿Porque tú quisiste o porque Dios te ha revelado y ha empezado a producir en ti ese fruto de paciencia? Pero tú tuviste que tomar la decisión de... La verdad, cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, cuando usted empieza a desear vivir la palabra de Dios, usted empieza a hacer una autoanálisis y empieza a ver que, mira, usted puede ser muy bello, sus pelos muy bellos, su barba muy bella, todo Así puede como ser tú. muy bello, ¿no? Pero, ¿cómo es tu interior? Porque si nosotros vamos a Salmo 139, vemos que el Señor nos escudriña por adentro, no por afuera. Puedo tener los pelos bien arreglados, pero ¿y adentro cómo están? Entonces, la verdad, cuando usted toma el conocimiento que usted quiere vivir esta palabra, como nosotros hablamos aquí, conocer y vivir la palabra, usted toma en cuenta que, mira, usted tiene que tener paciencia. Tiene que Ahora, perdonar. Y Pedro habla, Señor, ¿cuántas veces? 7. No, 70 veces 7. Mira, esto es tremendo. Esto es tremendo. O sea, esta paciencia, cuando usted conoce la palabra, aún puede conocer, pero no vivirla. Puede conocer y desear vivirla. Puede conocer y tomar una decisión de vivirla. ahora, Es esto que empieza el proceso de transformación. algo que... Carlos me conoce há alguns anos e sabe que, mira, eu sou muito curto. Se tiene, mira, quando íbamos a Nova York, tinha um carro parqueado no lugar que tinha que parar e dizia ele, mira, quítale o espejo, aí, pégalo. Es la paciencia, y Carlos decía, no, cálmate, hermano. Pero mira, algo que llamó la atención ahorita fue que Pablo en Filipenses, y no volvemos ahí, simplemente hago menciones, Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, pero en el versículo 9 dice que vuestro amor que abunde. Hermano, ¿Sabe qué es abundar? mira, tener de más, tener Sobrepasar. correcto. Ahora, Pasar. si somos sinceros, hermano, y de verdad entendemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, los 9 frutos o el fruto del Espíritu, que son 9, están en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, son 9, estos tenemos que tenerlos, porque Dios los produce, porque el Espíritu de Dios está en el creyente. Ahora, ¿qué tanto se refleja esto en nuestra vida? ¿Qué es lo que hablábamos tú y yo? ¿Qué tanto otra gente puede ver que yo soy paciente? ¿Qué tanta otra gente puede ver que yo soy benigno, que soy bondadoso, que tengo fe, que tengo mansedumbre, tengo templanza? Ahora, fíjate lo importante de lo que dice el versículo 23 al final. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Contra todo esto no hay nada, nada que se oponga, no hay nada que pueda anular esto que Dios hace. Así es que, hermanos, creo que es tiempo de pensar un poquito. Ahí tenemos los 9 frutos
que Cristo Jesús produce en el cristiano a través del Espíritu Santo y se comprueba a través de la identidad que Dios nos ha dado, a través de Jesús, a través del nuevo nacimiento. Por ello, es que tenemos que ser imitadores de Cristo. Por ello es que tenemos que vivir la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Tenemos que entender, lo hemos mencionado en el estudio anterior, tenemos que entender que todo lo ha hecho Dios con un propósito. Y ese propósito, hermano, hermanas, es que tú y yo seamos ministros de Cristo, que tú y yo testifiquemos, que demos testimonio. Y la única manera de ser un ministro del Señor, de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida, es viviendo, es predicando el evangelio al mundo, es aceptando esa transformación que Dios quiere hacer en ti, que Dios quiere hacer en mí. Él está dispuesto. Él te ha llamado con ese propósito. El propósito de transformarte, de cambiarte, de dar una nueva identidad a tu vida. Es tu decisión, es mi decisión. Solo recuerda esto. Cuanto más tardamos en obedecer a Dios, más difícil va a ser tu vida. Más difícil va a ser rechazar el pecado. Todo comienza con querer, con tener ese deseo. Dios ya ha puesto todo. Ya nos ha dado todo. Tenemos que comenzar a tomar una decisión. Y esa decisión, hermano Darcio, va a ser la diferencia entre seguir siendo igual o comenzar a ser transformado. La verdad, esta tiene que ser la identidad que esté en nuestra vida. Y mira, usted no tiene que responder a mí o a Carlos si esta identidad está en su vida o no. Es una relación personal suya con el Señor. Una Amén. relación que usted tiene que tener con Él. Podemos, como hermanos, como cuerpo de Cristo, de orientar cómo hacerlo, pero una decisión que usted tiene que tener y usted tiene que tomar esta actitud. Te agradecemos por estar con nosotros y nos vemos en el próximo viernes. Lembrando que en el próximo viernes estaremos hablando de más una identidad del cristiano, la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Una nueva vida en Cristo. Ay, Dios mío. No tenía otro tema, Carlos, por favor. Bueno, Pero recuerda el tema de la serie es la identidad cristiana. así es, ahí vamos. Entonces, la próxima semana te invitamos a estar con nosotros. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta de los temas pasados, puede hacerla a través de nuestras redes sociales. Y de este tema que vamos a hablar la próxima semana, si usted tiene duda, también quiere poner algo, mándanos su pregunta, mándanos su duda y nosotros vamos a encajar esta en lo estudio. Amén. Carlos, más una vez, gracias por estar con nosotros y hablamos que usted habla demasiado, ¿verdad? Y yo también. Hablamos demasiado. Y Mira, ojalá que lo que hablamos llegue al corazón de nuestros hermanos, de las personas y que realmente se acerquen a Dios, que ese es el propósito de esto. No es simplemente estar tú y yo a la pantalla, es hablar y declarar lo que Dios dice en su palabra y
que nuestros hermanos, además personas, amigos, lo puedan entender y puedan entregar su vida a Cristo Jesús. La verdad, hacer la diferencia. Por eso que Correcto. estamos acá. Ok, más una vez, Carlos, gracias por estar con nosotros. Usted por estar con nosotros. Le esperamos el domingo cuando vamos a tener el servicio de adoración en familia. Usted es nuestro invitado. Ven a estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones.